un poquito más, un poquito más en subir la clase. Bueno, más que nada, en interés simple, lo que vi que a varios le costó fue el tema de cuando hay un cambio de tasa en interés simple. El concepto de interés simple es siempre el mismo. El interés se calcula sobre el capital inicial. Con lo cual, si hay un cambio de tasa, no me tendría por qué, digamos, alterar el concepto. Esa tasa nueva que yo estoy usando, la tengo que aplicar sobre el interés inicial. Hay un ejercicio que nosotros vemos, que es de la guía, a ver si mal no lo recuerdo, que habla de un cambio de tasa. Por ejemplo, el 1.6, ¿sí? El 1.6, si ustedes se fijan, dice, tienen un capital de pesos 20.000, ¿sí? Y un plazo de 6 meses, ¿bien? Y les dice que para los 2 primeros meses, n igual 2, la tasa fue del 0,12 anual, ¿sí? Luego les dice que hubo un mes que la tasa fue, no sé si se ve bien ahí el pizarrón, se mueve un poquito, ¿no? Cuando escribo. Sí, se ve bien, profe. Se ve bien. La tasa fue del 0,08 anual. Y para los restantes 3 meses operó una tasa del 0,015 mensual, ¿sí? Lo que ustedes tienen que recordar cuando están frente a un ejercicio como este es que el concepto es el mismo. Yo siempre el interés periódico, en interés simple, lo voy a calcular sobre el capital inicial, ¿sí? Capital inicial por la tasa. Con lo cual, recuerden que en estos casos, ¿sí? El monto era igual al capital inicial por 1 más la sumatoria, fíjense, de las tasas multiplicada por los diferentes tiempos a la que estuvo vigente. ¿Sí? Con lo cual, el interés se sigue aplicando sobre el capital inicial. ¿Sí? Si ustedes querían resolver y calcular este monto, ¿sí? Fíjense en el ejercicio de los introductorios, pero es un concepto bastante importante. Lo que tenían que hacer era, bueno, 20.000 por 1 más, ¿sí? La primera tasa, como era anual, lo que podía hacer era adaptarla, decir, bueno, en vez de un 12% anual, tenía un 0,12% dividido 12, ¿sí? La pasaba a meses, la tasa, por 2 meses, más tenía una tasa del 8 anual, digo, bueno, 0,08 dividido 12 por un mes, más, por ejemplo, 0,015, y como esta tasa ya era mensual, la podía multiplicar directamente por 3. ¿Sí? Si ustedes hacían esto, vamos a hacer un corchete, y cierro con corchete, llegaban a un monto de 21.433,33. Este fue, digamos, de interés simple, ¿sí? El error que vi que cometieron casi la mayoría, porque lo que hacían era aplicar el razonamiento de interés compuesto, es decir, bueno, acumulaban, digamos, el capital por las diferentes, acumulaban el interés al capital, como si fuera interés compuesto, ¿sí? Como si en cada cambio de tasa se capitalizara la operación, y no era así, ¿sí?
Así que bueno, ahí más que nada para que recuerden, nada, lo traje a colación, era el ejercicio 1.6 de la guía, ¿sí? Como para que hagan un paralelismo ahí con eso. ¿Sí? En eso vi que fallaban en interés simple. Ahí está. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda de interés simple por ahí que nos quieran comentar. Gun, no sé si se ha reconectado, pobre. No, Gus parece que no. Sí, ahí Agos nos pregunta si podemos resolver el parcial. Sí, lo podemos resolver. No habría problema. No sé si es la duda que quieren todos. O sea, como para... Lo tienen, si no me equivoco, la solución está subida. O sea, yo la vi que estaba subida al campus del parcial. No sé si quieren ver algún ejercicio en particular que no hayan entendido, ni viendo la Profe, solución. Sí. yo del parcial no me queda claro la solución del punto 8. Ah, bueno, por ejemplo, podríamos ver eso. Lo que pasa es que nos iríamos de tema, pero podríamos ver el ejercicio este que les comentaba, que era parecido al que resolví recién. A ver. Pero sí, lo podemos ver también. Ahí regresé, ya vi. Volvió. Problema de internet. Espero que no se corte. Esperemos que no. Bien. Ahí les comenté a los chicos lo de nada, lo de multiplicidad de tasas a interés simple. O sea que no, que tenían que recordar el concepto que el interés siempre se calcula sobre el capital inicial. Nada más. Llegamos a ver el 1.6 de los de la guía, que es el que trataba ese tema. Claro, ahí hubo muchos errores en lo que yo vi en que repetían el capital. Claro, acumulaban. En algún caso en la fórmula, que ahí a veces por ahí se hacían un poco de lío, que volvía a tener el 1 más, pero en algunos incluso me llamó la atención que ponían el capital como muchas veces. Claro. El importe Sí. del capital. Como que la capitalización volvía a arrancar, se acumulaba como si fuera interés compuesto. Claro, Claro, exactamente. sí. Eso es lo que me comenté. Después alguien por chat nos dijo si podíamos resolver el parcial. Lo tienen resuelto en el campus el parcial. Yo les preguntaba si había algún ejercicio que del parcial les haya llamado la atención y me dijeron del 8, de hacer el 8. Y ahí, bueno, no sé. Bien. Bueno, pero podemos hacer, si no, ahora cuando lleguemos ¿cómo es? A rentas, hacer el 8. Y por Me acá me parece la de dicen, rentas, ¿no? sí, también de ver el punto 5 y 6. El 5 creo que también les Por ahí costó. vamos viendo primero los puntos anteriores. Exacto. Y vamos repasando, no sé. Si no lo hacemos entero, no hay problema. De ejercicio 3 lo podríamos resolver también, pero me parece que es bastante claro. A ver, para que abro el parcial. ¿Les interesa a ustedes ver el ejercicio 3? Pasa que era mezclado, dice no solo simple, el del parcial también. Estaría bueno hacerlo entero. No, eso ya se hizo, ¿no? El que vos me decías. No lo hice al 3 al final, pero se los podría plantear. No sé cuál es el que decía acá Nicolás. Nicolás dice que bueno, que si bien tiene la solución, por ahí le cuesta entenderla, que por ahí... Claro, bueno, por ahí Bueno, les cuesta entender la solución. Por bien. ahí.
Agustina pregunta cuándo vamos a subir. La vamos a subir ni bien termine. Yo la cuelgo a mi canal de YouTube y después la pasamos al canal de YouTube de la cátedra. Así que eso nos lleva. Mañana la van a tener subida seguramente. Bien, miren, el ejercicio 3. Ya que nos piden resolver el parcial. El ejercicio 3. Esperen que agarré justo una. Ejercicio 3, yo justo tengo acá resuelto el tema B. El ejercicio 3 del tema B decía, se colocaron 32.000 durante 30 meses. O sea que teníamos un capital inicial de 32.000, ¿sí? Que se colocaba durante 30 meses. ¿Sí? De esos 30 meses, dice que los primeros 18 meses la operación se hizo a interés simple. Y los 12 meses restantes, ¿sí? Por decantación, son a interés compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Dice, bueno, los primeros 18 meses a interés simple y luego a interés compuesto. Dice, hasta el periodo 12 rigió una tasa del 45% anual. Entonces, bueno, ahí cuando ya me empieza a hablar de periodo, chicos, lo que hablamos siempre en clase es que ustedes tienen que hacer el eje de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que más lo va a ayudar con este tipo de cuestiones. ¿Sí? Ustedes siempre traten de primero sacar los datos y después de hacer el eje de tiempo. Entonces, fíjense, dice, rigió el 45% anual, o sea, de 0 a 12 voy a tener una tasa del 45% anual. ¿Sí? De 0,45 anual. Y luego dice, desde el periodo 13 y hasta el 24, rigió una tasa del 4% mensual. ¿Sí? Lo que pasa es que acá sería el periodo 12, en realidad, porque después me dice desde el periodo 13 hasta el 24. Desde el periodo 13, de 0 a 12. Y desde el periodo 13, o sea que tendría 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Vamos a... ¿23? 24 y esperen, porque me faltaría hasta el 32. Hasta el mes 32. Esperen. Vos estás haciendo el tema B, ¿no? El tema B, porque dice hasta el periodo 12. Rigió una tasa del 45%. Y dice desde el periodo 13. Entonces, bueno, yo tengo de 0 a 12, ¿sí? El 45%. Y luego, desde el Del periodo... 13º, o sea, del 12 a terminarse. Hasta terminar, exactamente. Rigió, claro, rigió una tasa del 4% mensual. Ahí. No, al 24. No hasta terminar. Ahí está. No, es al 24. Al 24. Al 24, perdón. Y es hasta el 30, no el 32. Guarda que estoy con el tema B. ¿Eh? Sí, no quiero confundirme con los... Ahí estoy tratando de ver el enunciado. Y después, del 24 en adelante, rigió otra tasa más, que si no me equivoco, es del 32% efectivo anual. Exacto. Eso. A partir del Perfecto. 25º. Es hasta el mes 30.
30. Sí, porque son 30 meses. Sí, estaba tomando 32. Ahí está. 32 es la tasa. La tasa. Dijimos entonces 45 anual, 4% mensual y 0,32 anual. Bueno, capital inicial lo voy a tener acá. Son 32.000 pesos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Los 32.000 van a estar colocados, fíjense, 1 más 0,45, que es la tasa anual, y acá lo que podrían hacer, si querían trabajar con meses, era dividirla sobre 12 y multiplicarla por 12, pero era lo mismo, o sea, lo podían dejar como 0,45. Y luego, 1 más 0,04 por 6. ¿Por qué por 6? Porque porque acá completaría los 18 meses que la operación estuvo a interés simple. ¿Sí? Tengo los 12 meses al 45% anual y tengo los otros 6 meses que estuvo al 4% mensual. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hasta ahí, mi régimen era a interés simple. ¿Sí? Yo todo lo que juntaba hasta ahí, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a seguir capitalizando? Sí, iba a seguir capitalizando. ¿A qué régimen? Al régimen de interés compuesto. ¿Sí? Porque después del periodo 18 seguía con un régimen de interés compuesto. Entonces, ¿cómo lo seguía capitalizando? Digo, bueno, la tasa cambió y tenía que ver, estaba en el periodo 18, ¿sí? Y la tasa del 4% seguía hasta el 24, con lo cual iba a tener una vigencia del periodo 18 hasta el 24 de la tasa del 4%. ¿Sí? Eso lo iba a poner elevado a las 6, porque son 6 periodos. Y a eso lo iba a tener que multiplicar por 1 más 0,32, ¿sí? Si quería trabajar con la tasa anual, elevado a las 6 sobre 12. ¿Sí? ¿Por qué a las 6 sobre 12? Porque son 6 meses de año. Como estoy usando la tasa anual, lo que hago es, expreso, si yo dejara el 6 solo, estaría capitalizando por 6 años. Pero como quiero capitalizar por 6 meses, lo que hago es dividir el 6 por el 12. ¿Sí? ¿Y no se haría el 0,32 dividido 12? No, ojo con hacer ese razonamiento de decir 0,32 dividido 12 es tasa mensual, porque este razonamiento únicamente ¿dónde sería válido? ¿En un régimen de qué? De simple. De interés simple, ¿sí? Claro. Cuando yo estoy trabajando en un régimen de interés compuesto, ¿sí? La relación entre tasa, yo tengo que decir que es 1 más 0,32, ¿sí? Igual a qué? A 1 más la tasa mensual, ¿sí? Una I sub 12 elevado a la 12. ¿Sí? Y de esa forma podría haber sacado la tasa mensual. A ver que tengo el chat ahí, no veo. Ah, ahí está. Y no veo el pizarrón completo. ¿Sí? Como yo acá no quise hacer esta relación, directamente trabajé con la tasa anual. ¿Sí? Por eso el 6 sobre 2. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Cuando estoy en régimen de capitalización compuesta, ¿sí? Las relaciones de tasa son ¿qué? Son más que proporcionales, ¿sí? No son proporcionales, mejor dicho. ¿Sí? Son geométricas. ¿Ok? Tengan cuidado con eso también. Y bueno, y si lo hacían, ¿sí? Vamos a resolver cuánto nos daba. Si hacían toda esta capitalización, les iba a dar algo de 78.000, ¿sí? Todo esto era igual a 78.618,31. ¿Sí? Les iba a dar ese valor. Y luego lo que les pedía
luego lo que les pedía, ¿sí? Vamos a poner capital final acá. Luego lo que les pedía era que sacaran, en el inciso 2, el rendimiento efectivo semestral, ¿sí? El rendimiento efectivo semestral. Lo podían sacar de varias maneras. A mí la que se me ocurre ahora es decir, bueno, 32.000 multiplicado por 1 más una I sub 2, o sea, una tasa semestral, ¿sí? Elevado, fíjense, son 30 meses. Lo que tengo que pensar es a cuánto equivalen 30 meses. Si un semestre son 6 meses, ¿sí? Hago la regla de 3. Si un semestre son 6 meses, digo, bueno, ¿cuántos semestres son 30 meses? ¿Sí? 30 por 1 dividido 6, bueno, 5. 5 semestres. ¿Sí? Hagan la regla de 3 cuando estén en duda. Fíjense, entonces, acá el exponente tendría que ser elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, 32.000 por 1 más la tasa efectiva semestral elevado a la 5 es igual a 78.618,31. Bueno, despejando, hubieran obtenido la tasa efectiva semestral, que en este caso sería 0,1969, y acá podían ponerle, bueno, semestral. ¿Sí? Ustedes las cuentas las saben hacer, por eso no desarrollo, digamos, el cálculo matemático, pero bueno, eso era lo que se les pedía, o lo que se les pide cuando les piden que calculen el rendimiento. ¿Bien? ¿Alguna duda con algo de todo esto? Gus, ¿algo que quieras agregar? Lo volvimos a perder a Gus, me parece. No, estoy acá. No, que tengan en cuenta eso, cómo es el factor cuando intervienen varias tasas en interés simple, que el 1 más aparece una sola vez, a diferencia de cuando es en interés compuesto, que van siendo factores de 1 más cada uno. Claro, exacto. Acá lo Buenas. que... Hola, Adrián. No, Damián. Ah, ¿qué haces, Damián? Parecía, sonabas como Adrián. ¿Cómo están? Sí, yo quería aprovechar para hacerles dos preguntas a los chicos. La Ah, primera bien. es, ahí, adentro del primer factor de capitalización, que usa la tasa anual del 45%, si quisiera usar la mensual, que es algo que yo vi en varios que tuve que corregir, ¿estaría bien usar una fórmula más o menos como la que estoy poniendo ahí en el chat para calcular la mensual? 1 más la anual a la 1 sobre 12 menos 1 termina sacando una tasa mensual. ¿Eso estaría bien? Porque lo vi en varios exámenes, como les decía. ¿Qué opinan? No, dice Yamila. ¿Por qué? Porque tenés una combinación de interés simple e interés compuesto, ¿puede ser? Bien, igual en este caso en particular es porque esa parte específica es de interés simple. Y a interés simple las tasas son proporcionales. Habría que dividirla por 12, no hacer la equivalencia. Eso Exacto, sería válido si fuera la parte de interés compuesto. exacto. Tienen que respetar el régimen de interés en el que están capitalizando. ¿Sí? La conversión de tasa obedece al régimen de capitalización. Si estoy en interés simple, la conversión es proporcional. ¿Sí? Hago lo que hicimos acá, 0,45 dividido 12. Y si estoy en interés compuesto, la relación, recuerden que es geométrica. ¿Sí? Tienen que calcular la media geométrica como hacíamos en estadística. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, lo habíamos mencionado, si yo quiero sacar la mensual de 1 más 0,32, del 32% anual, lo que teníamos que hacer es ahí sí aplicar la relación de tasa. ¿Sí? Así que bueno, eso está bueno recordarlo. Y lo otro... Profe, bien. profe, una consulta. Por eso se referían siempre que cuando
proporcionemos la tasa en interés simple y en interés compuesto hagamos la equivalencia. ¿A eso se Exacto. refiere? A eso me refiero, exactamente. Sí, 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 sí. Perfecto. Gracias. Exacto. Y lo otro, este ejercicio que tiene acá una parte de interés simple y una parte de interés compuesto, que también me preguntaron, ¿estaría bien entonces si yo quiero sacar el rendimiento semestral, calcularlo de interés simple, la tasa semestral a interés simple? Es buena Como, pregunta. como tiene una parte de interés simple y una parte de interés compuesto, esa pregunta me la han hecho. Decir, bueno, 32.000 es igual a 1 más una tasa semestral por 5 semestres. Pero el rendimiento no se mide con interés compuesto. Exacto. Esto así no va. ¿Sí? Desde ya se los aclaramos que no va. Para calcular el rendimiento. Si tienen que despejar la tasa, bueno, sí. No va para rendimiento. Perfecto, y es lo que decían ahí, el rendimiento siempre interés compuesto. ¿Por qué es eso, chicos? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué siempre el rendimiento lo calculamos a interés compuesto? Puede ser una pregunta de teoría. ¿A qué se refiere? Porque en uno es constante y en el otro es creciente. O en uno es constante, bien, pero en otro régimen, ¿cómo es? Perdón, decreciente. Decreciente, muy bien. Sí, es exactamente por eso. ¿Sí? Tienen que, pues si le aparece alguna preguntita referida a eso, es por eso que calculamos el rendimiento de interés compuesto. Bien, bien. ¿Quieren que continuemos con el siguiente? ¿Alguna otra duda de este ejercicio? ¿Algo que les haya llamado la atención? Si no, podemos seguir con el ejercicio número 4. Dice, un capital de 4.800.000, capital de 4.800.000, es dividido en dos partes, ¿sí? Lo que no sabemos, esto fue una falla que por ahí notamos, no sé cómo lo dividieron, fue dividido en dos partes. Si me hubiera dicho dividido en dos partes iguales, ahí sería otro cantar, pero me dice fue dividido en dos partes. ¿Sí? Eso fue un error que por ahí vimos también. O me tocó corregir. Colocándose una al 5% mensual y la otra al 12%. ¿Sí? O sea, el capital lo divido en dos partes. En un X1, no en un X1, perdón, a ver. En un capital inicial sub 1, que no sé de cuánto es, y en un capital sub 2, que tampoco sé de cuánto sería. ¿Sí? Lo que sé que no son iguales. Colocándose una al 5% mensual, ¿sí? Esta la coloco a la tasa del 0,05 mensual, y esta parte la coloco a la tasa del 12% trimestral. ¿Sí? Dice, al cabo de 3 años se reúne la suma, se reúne una suma importante, 21.375.720,11. ¿Sí? Se reúne esa suma. Dice, trabajando con año comercial. Acá ya nos pide que trabajemos con año. Eso también chequénlo cuando están en los exámenes. El año comercial tiene 360 días. Dice, calcular el importe de cada parte. Bien. ¿Yo qué voy a saber como premisa? Como premisa voy a saber que la suma entre el capital 1 más el capital 2 es igual a 4.800.000. ¿Sí?
Esa es la premisa con la que voy a trabajar. Y por un lado, sé que los dos estuvieron colocados durante 3 años, ¿sí? Entonces, sé que el capital 1 estuvo colocado 3 años a la tasa del 5% mensual, 1 más 0,05, y como son 3 años, en realidad tengo 36 meses, más el capital sub 2 por 1 más 0,12, y como estoy trabajando con una tasa que es trimestral y estuvo colocado 3 años, voy a decir, bueno, si en un año hay 4 trimestres, en 3 años, ¿cuántos trimestres tengo? Y bueno, 3 por 4, 12, voy a tener 12 trimestres. ¿Sí? ¿A cuánto elevo el factor? Bueno, a la 12. Bien, hago la reglita de 3. ¿Sí? Un año, 4 trimestres, 3 años, 12 trimestres. Perfecto. ¿Y con qué me encuentro acá? Me encuentro con que tengo una ecuación con 2 incógnitas diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Directamente... Profe, sí. una pregunta. ¿Y el m por n, cómo lo expresamos? Sí, quizá acá está simplificado, pero si yo lo quisiera poner, ¿cómo es? El m por n. Sí, mirá, lo Sí. podrías poner. Mirá, ¿qué pasa? Esta es una tasa I sub 12. ¿Sí? Y esta es una tasa, lo que pasa es que, bueno, te tendría que indicar que es trimestral. Te podría decir que es una 360 sobre 90, por ejemplo, ¿no? Y ponerlo de la siguiente manera, es decir, 1 más 0,05 elevado, vamos a trabajar con 360, 360 sobre 30 por, fíjate acá, tengo que expresar en términos de año 3 años. 3 años por 3 son 1080, ¿puede ser? Si alguien me sabe. 1080. 1080. Bien, bien. Más. Y fíjate ahí cuánto te daría 1080 dividido 30, dado que el 360 se simplifica. Exacto. Fíjate, Paula, ahí cuánto te daría el 1080 dividido 30, ¿no? 1080 dividido 30, me parece que nos da lo mismo. 36. Y da 36. Sí, sí. Llegas a lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Y de este lado, fíjate, vos tenés 1 más 0,12 elevado a la 360 sobre 90 por, y acá tenés que volver a lo mismo, a los 1080. Y 1080 dividido 90 te tiene que dar 12. ¿Sí? Si lo querías trabajar con días. ¿Sí? Me parece que da 12, ¿no? Sí, profe, da 12. Da 12. Perfecto. ¿Sí? Si lo querían trabajar con días, lo hacían así, no iban a tener historia. Pero bueno, ahora lo borro porque quiero ir a un punto ahora, porque yo se lo estoy desarrollando así por algo en especial. A ver, para que se den cuenta de algo que tiene este ejercicio. Fíjense, me queda un capital expresado como capital inicial sub 1 y otro expresado como capital inicial sub 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una sustitución. O sea, lo que me correspondería es decir acá que el capital 1, en realidad, es igual a los 4.800.000 menos el capital sub 2. ¿Sí? Entonces, lo que hago es una sustitución. ¿Sí? Fíjense, 4.800.000 menos el capital sub 2 por 1 más 0,05 elevado a la 36 más el capital sub 2 por 1 más 0,12 elevado a la 12.
Fíjense ahora cómo cambia la cosa. Cambia porque tengo en la ecuación expresado el capital sub 2 y el capital sub 2. ¿Sí? Ahora ya puedo, ¿qué? Puedo despejar. Obviamente todo esto, ¿a qué va a ser igual? A los 21.375.000, no lo había puesto, 720. ¿Sí? Ustedes despejando iban a llegar a que el capital 2, ¿sí? Ya lo pueden despejar, era igual a 3 millones. Tema B, estoy resolviendo por las dudas. 388.997. Y el capital sub 1, 1.411.003. ¿Sí? Obviamente que lo que tenía que hacer era sumarlos y verificar que esto de 4.800.000. Bien. Ahora, ¿por qué les insisto en plantearlo de esta manera? Porque a veces la incógnita es el capital, ¿sí? Y otras veces la incógnita es acá, es el plazo de colocación, ¿sí? Y fíjense que tendrían que hacer un razonamiento análogo al que hicimos recién acá, pero nada más que trabajando un poquito más con los exponentes, ¿sí? Más que nada para que tengan en cuenta que puede ser que me den de incógnita el capital, o puede ser que me den de incógnita a qué plazo de colocación estuvo colocado cada capital. O sea, se los planteo al revés el ejercicio. Les digo que los 4 millones se reparten así, ¿sí? Los 4.800.000 se reparten así, pero no sé a qué tiempo estuvo colocado cada capital, ¿sí? Como una variante más del ejercicio. Por eso se los planteé así, porque en ese caso tendrán que hacer, por ejemplo, n sub 1 más n sub 2, no sé, igual a 36 meses. ¿Sí? ¿A qué tiempo estuvo colocado cada capital? Bueno, despejo n sub 2 me va a dar igual a 36 menos n sub 1. ¿Sí? Así que... Si ustedes miran, tienen un ejercicio en la guía de esas características, como le contaba recién Yamil. Exactamente. El 6.18, que es de esa manera, ¿no? Y así podría ir con, no sé, con distintas tasas, o sea, con cada uno de los componentes, capitales, montos, tasa o tiempo, podría estar planteado de esta manera. Digamos, También. Claro. Exacto. O sea, no sé cuando ustedes ven un esquema, piensen que ese esquema puede estar aplicado a cualquiera de los 4 elementos que tienen, ¿no? Capital, tasa, tiempo y monto. Excelente. No sé, ¿alguna duda? 6.18 tiene este tema del tiempo. Lo tiene planteado con tiempo. Ahí está. Como para que vean qué variante les pueden tomar en el recuperatorio también. Después por allá. Y después esto tenía otra. Tenía un punto B o un punto 2 que decía determinar la tasa nominal semestral adelantada con capitalización mensual correspondiente a toda la operación. Piripiripiripim. Sí, a ver. Les pedí una tasa ahí. Dice, determinar la tasa nominal semestral adelantada, o sea, es una tasa F. Les pedí una tasa nominal adelantada. ¿Qué punto, profe? El inciso 2. Decía, Okay. tasa nominal anual. No, tasa nominal semestral adelantada con capitalización mensual. O sea, una F o una F6 si se quiere. ¿Sí?
les pedía eso, correspondiente a toda la operación. Yo vi que muchos dijeron 3 años. O sea, tienen varias maneras de sacarlo, no hay una manera única de sacarlo. Pero lo que podían hacer era decir, bueno, 4.800.000, ¿sí? Por ahí el que le guste sacarlo así, lo puede hacer. Es igual a una I sub 2 elevado a la 6, ¿sí? Igual a 21.375.720. Con 11, ¿sí? Si lo sacaban, les iba a dar la tasa vencida. Semestral, 0,28, 26,65. Y a partir de esta tasa podían sacar la otra que es adelantada. Es decir, bueno, 1 más 0,28, 26,65 es igual a 1 menos F6 dividido 6 elevado a la menos 6, ¿sí? Exponente negativo porque está esa vencida, y llegaban a una F6 igual a 0,2438. ¿Sí? No era la única manera de sacarlo, o sea, esta es una, por ahí que le gusta trabajar primero con la tasa vencida, por ahí este es el camino, pero bueno, nada, lo podían hacer de esa manera. Sí, es otro camino que a veces cuando uno tiene más dudas, este camino que les ofrece Yamil, por ahí tienen que hacer 2 cálculos, pero a veces es como que ayudan la claridad de lo que se está haciendo. Si no, directamente, pues ya cuando tienen mejor manejo de tasas, fíjense lo que hemos hablado en general, calculo que esto se habrá hablado en cada comisión y es un tema que se repite, la importancia de poder manejar claramente las tasas, digamos. Podían aplicar directamente la tasa. Yo lo que encontré acá muchos problemas, no sé vos, Yamil, con el N. Profe, ¿no se puede sacar con el monto y el capital inicial buscando esa tasa también? ¿No? Sí, sí. Sí. Sí, el tema que tenían ahí es que se confundían mucho con el tiempo que ponían ahí. Cuando lo hacían así, con esa tasa directamente, yo lo que noté es varias dificultades con el N. O sea, con plantear correctamente el M por N ahí al tiempo. ¿Podemos hacerlo con esa tasa? A ver cómo quedaría. Sí. Ahí vamos. Sería, a ver, por las dudas, 4.800.000 por 1 menos, la incógnita es F6 dividido 6, ¿sí? Y en este caso, como son 3 años, tenemos 3 años, serían 6 semestres, a la menos 6, si no me equivoco, y eso les tendría que dar 21.000. Se colgó, ¿no? ¿Se coló? Sí. Sí, sí. Sí. Ahí está. No. ¿Se coló? No. No. Pero bueno, ahí venía bien con el desarrollo, lo que ustedes ahí tienen. Porque esto es mensual. Entonces, cuando ponen ustedes dividido 6 elevado a la menos 6, están yendo hasta un semestre. ¿Bien? Ustedes venían acostumbrados siempre al año. Claro. Acá, llegaron al semestre cuando lo elevan a la Claro. menos 6. Entonces, Vamos a ponerlo el así. N, Ahí está. Entonces el N tiene que estar acá, de alguna manera.
Hola, Gus. Sí, ahí es como les quede más cómodo, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en claro que si ustedes ponen el -6, como estamos acostumbrados a hacer, que ese es el -180 sobre 30, es lo mismo, llegaron a un semestre. Por lo tanto, ustedes tienen 3 años, que son 5 semestres. ¿Bien? Entonces, ¿eran 3 años? A ver, en el tema 3 B. años creo que eran, ¿no? Sí. 3 años por... Al cabo de 3 años. 3 años. Sería, creo que 1080. Sí, Sería, no, perdón, son 6 semestres, porque son 2 semestres por año, a 3 años son 6. perfecto. Sí. 3 Perfecto. años, 6 semestres. Perfecto. Entonces ahí es donde ustedes tienen el 1080 sobre 180, ¿no? Que serían 6 semestres. Tal cual. 1080 sobre 180 da 6, ¿no? Si querés ponerle el 6 ahí arriba para que se clarifique. Se clarifica. Entonces, ustedes tienen el primer 6, que es el M, que ustedes llegan al semestre. Hasta ahí llegaron a un semestre. Porque la base era semestral con capitalización mensual. Como Exacto. llegaron a un semestre y tienen 6 semestres en 3 años, tienen que multiplicar por el N, que es 6. Que es 6. Yo tuve muchos que ponían F6 sobre 6 a la -6. Si querés ponerle un menos también al primer 6 para que... ahí está. Bárbaro. Y lo ponían hasta ahí. Entonces no le ponían el N, que era el segundo 6. ¿Bien? Exacto. Por ahí a veces lo que conviene para verlo más claro es trabajarlo en días. Depende cómo lo razonen, como mejor lo razonen, pero por ahí en días a veces se dan cuenta de manera más fácil. ¿Sí? Esto, bueno, lógicamente que esto sería -m y esto sería n. ¿Mm? Pero bueno, tendrían que llegar a los mismos valores. Ahí está bueno que cada quien lo plantee como le resulte más sencillo. Yo prefiero en general ponerle ahí en F, en vez de poner F6, poner algo que tenga un denominador que me diga cada cuánto capitalice, ya sea F6 sobre 1 o F180 sobre 30. Entonces yo sé que estoy trabajando en días o en meses. Y después sé que si capitaliza cada 30 días, bueno, en el exponente tengo que ver cuántos días es el total de la operación para ver cuántos días o cuántas capitalizaciones tiene en total. Tal cual. Entonces también podrían plantear ahí directamente, si capitaliza cada 30 días y la operación dura 1080 días, poner en el exponente menos 1080 sobre 30, que es en realidad lo que les termina quedando, pero así me resulta más cómodo a mí, poner directamente la cantidad de capitalizaciones como exponente. Pero eso cada quien lo tiene que manejar como le resulte más fácil de ver. Tal cual. Tal cual, cada uno lo interpreta. Lo que sí tienen que tener en cuenta, si esta tasa, digamos, tiene un periodo de 180, un periodo de operación de 180 y capitaliza cada 30, tienen que tener en cuenta conceptualmente lo que significa eso. Significa que esta tasa, digamos, bueno, estamos en el caso contrario, ¿no? Que es de adelantada. Va a descontar, en este caso sería descontar, porque es la operación inversa, capitalizar, cada 30 días. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces se va a descontar este capital? Se va a descontar, ¿sí? Hablo de descontar y no de capitalizar porque la tasa es adelantada. Se va a descontar 6 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por eso es una tasa F180 sobre 30. ¿Sí? Tengan en cuenta ese concepto también de periodo de la operación, periodo de capitalización y frecuencia de capitalización. ¿Sí?
Si no, también, o sea, vean que siempre acá hay muchas alternativas de trabajar. Como esto tiene base semestral, ustedes lo podrían multiplicar, tenían el menos 6 por 2 y llegan a la base anual. Y después lo multiplicarían por 3, que sería la cantidad de años. Y 2 por 3 es 6, que es lo mismo el n, en este caso, ¿no? Ya. Tal cual. Sí, o 36 dividido 6 también, si no me equivoco. Bueno. Bien. ¿Se entendió? ¿Nos dan los números? ¿Vamos bien? Esto es manejo de tasas, ¿eh? Es claramente manejo de tasas. Tienen un ejercicio en los adicionales donde plantea la tasa de base semestral, los propuestos. A ver, voy a decir en cuál específicamente. Donde simplemente tienen equivalencia de tasas, pero tienen una de esas tasas tipo de base semestral, que acá la toma para 183 días porque está tomando año civil, que es el ejercicio 14 de los propuestos. Tienen una tasa ahí para jugar un poco nominal semestral. Para colocaciones a 21 días, con lo cual es hasta un poquitito más complejo porque tiene la cuestión esta de que no es mensual, sino a 21 días, ¿no? Más que nada para practicar este tipo de tasas. 14 de los propuestos. 14 de los propuestos. Bueno, después teníamos el ejercicio 5, que bueno, también ahí... Profe, Bueno, sí. tenía una pregunta. Estuve haciendo ejercicios y me costaba darme cuenta cuando tengo una I y cuando tengo una I sub M. Cuando tenés una I Sí, y cuando tenés una I una... sub M. Mirá, generalmente esta tasa es la tasa efectiva anual, ¿sí? Es una... ¿qué quiere decir la tasa efectiva anual? Si yo te digo que la tasa efectiva anual es de 0,10, ¿sí? Anual, ¿sí? La idea es que cuando yo coloco un peso, hoy, al cabo de un año, recibo un peso, 10, ¿sí? Ahora, si yo te digo que es una tasa mensual, ¿sí? Vas a tener el 10%, en vez de tener que esperar un año, lo vas a tener en un mes. ¿Bien? Entonces decís, bueno, una I sub 12 igual, no sé, I sub 12, suponete que es del 5%. ¿Sí? Vos lo que vas a tener es mes a mes, ¿sí? Lo que vas a tener mes a mes es un rendimiento del 5%, con lo cual colocas un peso hoy en el momento 0 y al cabo del primer mes vas a obtener un peso con 5. Al cabo del segundo mes... Ahí podemos preguntar, al cabo del segundo mes, Ajá. vamos a tener un peso con 10. ¿Más de un peso con 10 o menos de un peso con 10? Qué buena pregunta. Voy a tener un peso con 10. ¿Alguna otra respuesta? A ver, di 3 opciones. ¿Cómo preguntó, profe? No digo que sea incorrecta, digo si hay alguna otra respuesta de las 3 posibles. Lo que pregunto es, si al final del segundo periodo, el total obtenido va a ser 1,10, más de 1,10 o menos de 1,10. Estoy abarcando todas las posibilidades. Las posibilidades. En esas 3 respuestas. Más de 1,10. Sí, supónganse que tienen... Sí, más de 1,10. Más de 1,10. ¿Por
¿Qué sería más de 1,10? Porque capitalizan los ya- intereses. El 1,05 ya usás. Capitaliza los intereses. Ese es el tema. Y esa es la diferencia básica entre el primer tema que vimos, que era interés simple e interés compuesto, que estaba mezclado en el primer ejercicio, ¿no? En el 3. Entonces, tienen que tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Vos preguntabas, creo que era Paula, cuando tenés la I o la I sub M, ¿cómo te das cuenta? Bueno, la I sub M es la que le llamamos una tasa equivalente. En general te va a aparecer con nombre de equivalente. Pero si a vos te aparecería que es una tasa efectiva mensual, también sería una I sub 12. Digamos, porque esas tasas equivalentes son tasas efectivas. Es el rendimiento efectivo para ese periodo de tiempo. Entonces, siempre que te aparezca una tasa efectiva que no sea anual, va a ser una I sub M. O que te aparezca una tasa equivalente, va a ser una I sub M. Quería hacer un poquito la marcha de cómo sería la evolución de mes a mes. Yo tendría, a ver, un A peso. veces lo bueno por ahí está plantearlo con tasas más altas para que sea más fácil. Más de fácil, ver. sí, porque. Bueno, Con 0,5 te va a hacer 1,10 y vas a tener varios decimales. varios Entonces, decimales. varios decimales. Pero bueno, suponete Pero vamos a ver, el segundo, si querés, te lo voy calculando. 0,0525, A supónganse, ver, y ahí 1,05. Sí, 0,0525. 2,5. Y bueno, lo que van a ir es sumando, ¿sí? Mensualmente los intereses. Pero bueno, más que nada lo que mencionaba Gus. O sea, vos podés tener la tasa efectiva anual, que te va a dar un rendimiento para un año, o podés tener una tasa que vaya acumulando intereses al capital periodo a periodo. Generalmente esas las llamamos subperiódicas, ¿sí? Pero bueno, te vas a dar cuenta fundamentalmente porque te va a decir, por ejemplo, si no fuera una TEA y fuera, por ejemplo, una J, te tiene que decir que es nominal la tasa, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta que si es nominal es una J o es una F, ¿sí? Pero bueno. Si no te llega a decir nominal, también te puede decir, por ejemplo, a ver, por ahí ustedes el ejercicio que les conviene hacer en este tipo de casos es tomar los ejercicios de tasa para hacer como más rápido y ver el tema si tienen claro o no la tasa. Y es ir identificando en cada ejercicio cuál es la tasa que planteo, poniéndola en letra, ¿no? Entonces uno toma, por ejemplo, todos los ejercicios y dice, por ejemplo, el 6.1, calcular la tasa trimestral equivalente dada la efectiva anual del 8. Y yo no necesito resolverlo, pero por ahí digo, I, que es la efectiva anual, la TEA, igual a 0,08. ¿Y la que me pide cuál es? Es una J, es una I. Entonces, bueno, acá veo, es una equivalente, entonces es una I sub M, trimestral. Bueno, entonces es una I sub 4. Y ya no lo resuelvo, ya identifiqué que es una I sub 4. Digo para practicar tasas, ¿no? Si estoy canchero con tasas. ¿Cómo era sacar una trimestral, una I, dada una tasa efectiva, ¿no? ¿Del 8 era? Claro, entonces dice calcular la tasa trimestral equivalente. Y si yo puedo poner ahí abajo, en la guía, o en un papel, o en lo que sea, que esa tasa trimestral equivalente es una I sub 4, ya está. O sea, sigo con el otro ejercicio a ver si puedo identificar la tasa del otro ejercicio. Bueno, la del 6.2 me da fácil porque dice una nominal anual capitalizable por bimestre. Entonces, bueno, como una J sub 6, ¿no? Ya, identificar en cada una las tasas que van apareciendo, ¿no? Exactamente. Por A ahí veces me dice, tomarse ese ejercicio está bueno. Por ejemplo, el 6.8, que dice
¿cada cuántos días se capitalizaron los intereses en una operación realizada a la tasa equivalente del 0,233 y se obtuvo en un año igual monto que al 130 nominal anual de 146 días? Con ese 130, ¿qué es? ¿Una J cuánto? Ya me aclara ahí que es nominal anual, entonces eso ya me da que es una J. Yo quería mirar acá si había alguno donde no aparecía. Hay en el 611 dice determinar el costo efectivo mensual aplicando un interés del 5% mensual. Bueno, ¿qué tasa es esa? Si en cada caso ustedes van tratando de identificar primero las tasas, que es un tema muy importante, entonces ustedes se ponen práctico con tasas. De esa manera y de forma media rápida pueden hacer una consulta. El 6 tanto, no identifico qué tasa es, o el propuesto tanto, ¿qué tasa sería? Fíjense una cosita de acá. Fíjense, el ejercicio, el 6.1, les pregunta, dada la tasa anual del 8%, calcule, ¿sí?, la trimestral. A ver, si yo estuviera en el régimen de interés simple, fíjense, yo diría, bueno, esto es 0,08 anual, quiero llegar a la trimestral, bueno, divido por 4, digo que la tasa es de un 2%, de un 2% trimestral, ¿sí? Eso es válido para interés simple. Pero fíjense en el interés compuesto, cómo opera, ¿sí?, en el resultado final. Voy a obtener una tasa más grande o más chica que el 2%, si el capital se va a ir acumulando. Voy a obtener Más grande. necesariamente, como acá yo estoy operando con una media geométrica, necesariamente voy a tener una tasa que va a ser mucho más chica, o sea, 0,19425, ¿sí? ¿Por qué se origina esto? Si quieren, ahí por ahí estaría bueno hasta verlo con algún Esto éxito. por el tema de la capitalización de los intereses, ¿no? Porque al ser los Exactamente. intereses decrecientes, entonces el monto que voy a obtener tiene que ser el mismo, pero en este, al tener intereses más bajos, entonces la tasa por ende tiene que ser más baja, ¿no? Los intereses más altos, entonces por ende la tasa tiene que ser más alta. ¿Esa es la lógica? Esa es la lógica, tal cual. Esa es la lógica. Acá esto sería válido para interés simple, ¿verdad? Para interés simple, bueno, es el 8%, tengo que llegar a un 8% anual. Bueno, si aplico siempre las capitalizaciones sobre el capital al inicio, la tasa del 2% me va a dar el 8% anual. Pero en este caso, como el capital se va a ir acumulando trimestre a trimestre, no le puedo multiplicar por el 2%, porque si no tendré un número mayor, un rendimiento mayor al 8%. ¿Sí? Entonces, para llegar a un 8% anual, necesariamente tengo que aplicar una tasa de 1,9%, ¿sí? Una tasa un poquito más chiquita que el 2%, ¿sí? Porque si no me estaría pasando. Ese es otro razonamiento que pueden llegar a aplicar. ¿Sí? No sé si se entendió, es como dijo la compañera. Bien. Estábamos avanzando con el ejercicio 5. No sé si lo querés mostrar vos, Gus, ese, o... Vos sabés que tengo problemas de conexión con la tablet. Ah, y no bueno. tengo pizarrón colgado. Dale, no hay No drama. sé qué está pasando. Tengo, quería conectarla y no me toma internet. No sé, estoy teniendo problemas con internet. Se puso celosa del aula. Sí, sí. Bien. Fíjense el ejercicio 5. Decía, una concesionaria vende una unidad usada cuyo precio de lista, ¿sí? Arrancamos con el precio de lista,
es 1.200.000. ¿Sí? El precio de lista, recuerden que lo tengo acá, en el momento, si lo tengo que ubicar en el eje, ¿sí? Está en el momento cero, porque es el precio de adquirir un artículo de manera financiada, ¿sí? Es un precio que si bien tiene intereses implícitos, no es el valor de contado, yo lo tengo que considerar como que está en el momento cero, ¿sí? Más que nada para que sepan en qué momento ubicar ese valor precio de lista. Dice, las condiciones de venta son 20% al contado y el resto en 2 documentos de igual valor nominal, con vencimiento a los 2 y 6 meses, ¿sí? O sea que yo voy a pagar de contado el 20%. El 20% de contado serían 240.000 pesos, ¿sí? Los voy a pagar hoy. Entonces, ¿cuánto me están fiando, entre comillas, de este 1.200.000? Me están fiando 960.000. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy financiando en 2 documentos. Ahora, ¿qué pasa? Nos pone una condición. Nos dice que un documento va a ser a los 2 meses y el otro va a ser a los 6. ¿Sí? Y que tienen el mismo valor nominal. O sea, ambos documentos tienen mismo valor nominal. Y nos dice que la empresa acostumbra a descontar los documentos en un banco que cobra una tasa nominal adelantada cada 30 días del 84%. Fíjense que acá la tasa está clarísimo cómo es. Es tasa nominal anual adelantada, es una F, 360 o 365, porque creo que decía usando año civil, fíjense. Usando año civil, sí. Año civil. Estén atentos a eso, y yo como consejo les digo que una vez que terminen el ejercicio, relean el enunciado. Porque a veces si uno se equivocó en algo, por ejemplo, tomó año comercial, cuando relee el enunciado, dice, uy, era año civil. Y bueno, modifica un poquitito los cálculos y ya está. Pero son errores comunes, porque uno a veces mira el enunciado y está tratando de despejar en la cabeza los datos principales y por ahí no mira esos detalles. O se equivoca en una tasa, por ahí dice nominal anual, lee rápido y no lee adelantada. Entonces, cuando uno ya lo hizo, lo ideal es leer primero 2 o 3 veces cuando despejó los datos para no tener que trabajar 2 veces. Pero aún así, habiendo leído un par de veces, a veces la mente nos engaña y vuelve a leer con el mismo error. Volver a leerlo tranquilos, mirando lo que resolvimos. Entonces, si hay un error, suele saltar ahí. Tal cual. Dice, determinar de qué valor nominal serán los documentos firmados, de tal manera que el concesionario obtenga el precio de lista. O sea, bueno, ahí ya un poco les anticipaba que el concesionario quería, ¿qué cosa? Que descontando estos 2 documentos, ¿sí?, les quede el precio de lista, pero obviamente, como el cliente ya iba a pagarnos 240.000 pesos, el precio de lista terminaba siendo, bueno, un poquito más chico, 960.000, ¿sí? Porque una parte la iba a pagar de contado. ¿Cuál es el concepto? Ustedes también párense y digan, bueno, pero ¿cuál es el concepto acá que estamos, que está evaluando, digamos, el docente o el ejercicio? El concepto, recuerden que es el de equivalencia financiera, que decir que el valor actual de un documento tiene que ser igual al valor actual, ¿sí?, igual a la sumatoria del valor actual de los diferentes documentos, ¿sí? Ese sería el concepto que nos está tomando este ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Decir, bueno, quiero llegar, digamos, a satisfacer esta ecuación. Digo, bueno, 960.000 pesos es el valor actual de lo que estoy vendiendo, ¿sí? O de lo que quiero financiar, de la parte que quiero financiar.
Entonces digo, bueno, el valor del primer documento va a ser igual. Fíjense, acá ya me están dando una tasa adelantada. Tengo que decir 1 menos 0,84, ¿sí? Dividido 365 sobre 30 y elevado ¿a qué? A la 365 sobre 30 por, y acá fíjense, el primer documento está a 60 días, ¿sí? 60 sobre 365. Más, me va a seguir la cámara, el otro documento, pero que está dispuesto a los 180 días. Espero que a los 180 días siga andando el auto, ¿no? Porque si no... Si no, no pagás el otro documento. Ah, no. Yo lo quiero con garantía. ¿Sí? Bueno, fíjense acá el uso de la tasa. Como es una tasa adelantada, acá no tengo que poner signo negativo ni nada, ¿sí? Porque ya está descontando. ¿Sí? 1 menos, acuérdense que descuenta. ¿Sí? Acá tengo 1 menos 0,84 dividido 365 sobre 30. Si ustedes calculaban el valor de n sub 1, les iba a quedar una sola incógnita porque ambos documentos valían lo mismo, ¿sí? Les iba a dar 632.541,25. Eso es lo que vale cada documento. ¿Sí? Eso es lo que valía cada documento. Fíjense, bueno, ahí entró Adrián. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, no quería interrumpir. Bien, todo bien. Buenas tardes. Bueno, fíjense que eso es lo que más o menos tendrían que haber planteado en el ejercicio. Pero fíjense cómo más o menos haciendo el gráfico, ordenando cada capital, cada momento, más o menos me doy una idea de lo que me está pidiendo el enunciado, ¿sí? No sé si tienen dudas. Yo acá lo que vi que más se confundían era por ahí un poquito con la tasa, que le ponían un exponente negativo, ¿sí? Recuerden que tasa adelantada y exponente negativo capitaliza, ¿sí? Lo que necesitábamos hacer acá era lo contrario, actualizar, ¿sí? Una pregunta. Sí. La parte que vos multiplicás n sub 1 por la tasa, por 1 menos la tasa, digamos. Ahí lo que estás haciendo sería multiplicar el valor actual, multiplicar el valor nominal por un factor de actualización. De actualización para convertirlo en un valor nominal, que es lo que te pedía el ejercicio, ¿no? Exacto. En realidad lo que estoy haciendo acá, fíjate, es calculando el valor actual de los documentos. Fíjate, en cada parte. Claro, eso es una igualación hecha en el momento cero, digamos. Exactamente. Claro, porque, o sea, yo me confundí cuando nosotros dijimos, cuando vimos el tema, digamos, que el valor nominal era relativo a lo que estábamos viendo antes, como C sub m, y el valor actual a C sub 0. Entonces, cuando igualamos 960.000, que para nosotros era un valor actual, sí, a la sumatoria de los valores nominales, eso es lo que ahí me perdí. Pero ahí multiplicándolo por el factor de capitalización, lo estaría convirtiendo en actual, ¿no? Así es. Así es. Claro. Bien. Sí, ahora los 960 son un valor actual en el momento cero, y vos estás igualando con valores nominales actualizados al momento cero. Con lo cual estás haciendo el principio de equivalencia de las prestaciones, igualando prestaciones y contraprestaciones, ambas en el momento cero. Está bien hecho eso, digamos. También podrías haberlo hecho todo en el momento n o en otro momento, pero bueno, es más cómodo siempre en el momento cero.
Y tu incógnita sí es cierto que estaba en el momento futuro, el N1 y el N2, el valor nominal de los documentos, pero al hacer la comparación actualizándolos, está bien. Bien, perfecto, gracias. Bien. Después no me acuerdo qué otro error me había encontrado, pero bueno. Yo Más, Profe, me- una consulta. ¿Está mal si yo divido el valor actual en 2 y Esa era la que iba a termino comentar. cada documento por su lado? Porque yo me parece que cometí ese error. No lo retiré todavía el parcial, pero... vos decís que hiciste claro, 480.000 exactamente. igual a... Hice eso y cada uno por su lado, ¿no es cierto? Toda la fórmula que usted puso, pero 480 por un valor nominal 1 y después los otros 480 por el valor nominal 2. Entonces me dio distintos, Claro. lo interpreté al revés, ¿no? No, lo que Claro. te va a dar diferentes valores nominales, necesariamente. Claro, y Claro. fíjate el enunciado que decía, y el resto en 2 documentos de igual valor nominal. Claro. Lo Eh, tomé y- el valor actual igual yo, al revés. Claro, Igual, claro. sobre eso, yo me encontré con varios exámenes que tenían, decía, 2 documentos de igual valor nominal, entonces planteaban que 480.000 era el valor nominal que estaba en el momento 2 y en el momento 6 también. Y después no sé bien qué calculaban porque la pregunta ya era calcular el valor nominal, o sea, ahí ya lo estarían calculando si fuera ese el caso, y el resto de la cuenta en realidad lo estaba llevando a otro lado, o sea, con eso me dejaba claro que no sabían bien lo que estaban haciendo y lo que se le estaba solicitando en el enunciado. Claro. No sé si queda claro lo que dije. Sí, sí. Sí, yo el cálculo en realidad lo hice bien, pero lo interpreté al revés. O sea, le tomé el mismo valor actual a los dos en vez del valor nominal. Ahora me Claro, quedó bueno, claro. eso fue un error común. Otro error común, o que apareció en algunos parciales fue no descontar el precio de contado. Bueno, tomar distinto valor nominal. En algún caso, algún problema de tasa o algún problema en el uso de la fórmula para actualizar los valores, ¿no? Eso Bien. es lo más común Lo más común. las distintas cuestiones que he encontrado. Tal cual. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Adrián, te comento lo que veníamos haciendo. Estamos resolviendo el parcial a pedido de los chicos. Perfecto. Y nada, de paso haciendo comentarios, viendo Está bien, y viendo los temas. los Bien. temas. Estamos resolviendo el tema B. Bueno, La solución, chicos, está subida igual, pero está bueno, no es lo mismo ver la solución en números que la explicación de la solución, no es lo mismo. claro, exacto. Es lo que nos plantearon los chicos. Bueno, dice, ejercicio 6. El 1 de abril se toma un préstamo. El 31 de diciembre del 2021, el deudor paga el capital y los intereses, teniendo un costo efectivo para la operación del 32%. Considerando año comercial, determinar la tasa instantánea semestral y después, bueno, el punto 2 nos pide otra cosa. Nada, ya cuando arrancamos con fechas, A fundamental. ver, te freno un segundito, Yamil, porque hay una pregunta o una duda A ver, del que estabas haciendo antes. ¿Qué diferencia tiene este ejercicio 5 con el 4.2 que hace la tasa 1 menos y además el exponente negativo? Ahí te respondemos, a ver el 4.2. ¿Cuál sería el 4.2? El 4.2 es el que resolvió hace un cachito que decía cuál sería la tasa nominal anual, no, perdón, la tasa nominal semestral adelantada para Del toda la parcial. operación. claro. Que en un caso estás usando un factor de capitalización y en otro caso estás usando un factor de actualización. Entonces, cuando vos haces un factor de actualización y tenés el 1 menos, el exponente, como factor de actualización, el exponente queda en positivo. Así como si tuvieras una tasa vencida, tendrías el exponente negativo. ¿Está bien?
Cuando utilizás factores de capitalización y la tasa es vencida, el exponente es positivo. Cuando usás factor de capitalización y la tasa es adelantada, el exponente es negativo, pero cuando usás factores de actualización se invierte el razonamiento. O sea, si la tasa es vencida, el exponente es negativo, y si la tasa es adelantada, el exponente es positivo. Ahí, bueno, más o menos lo que decía Gus, perdón, 180, lo que decía Gus, mirá, vos podrías haber planteado el 4,2 sin utilizar el exponente negativo si hubieras aplicado la tasa adelantada directamente al capital final. ¿Sí? De esa manera actualizaría, ¿sí?, el capital final y lo tendría que igualar, fíjate, a los 4.800.000, que es el capital inicial. Entonces de esa manera me evito acá poner el exponente negativo. Como lo planteamos al revés, al ejercicio, necesariamente acá tuvimos que poner el exponente negativo, porque teníamos que capitalizar. ¿Sí? No sé si se entiende así. ¿Queda claro, Nicolás, el razonamiento? Acá se lee que es 180, acá abajo, mirá, lo voy a... Ahí lo... Ahí está. Se entendió. Ahí se entendió. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Buenísimo, vamos con Fede. este que es Bueno, antes de pasar complicadito. al otro, Sí, para que porque no se cierre el libro. es de tasa. El 1 de abril dice se toma un préstamo. Al 31 de diciembre el deudor paga el capital y los intereses, teniendo un costo efectivo para la operación del 32%. O sea, yo el 1 de abril saqué un crédito. Y el 31 de diciembre del 2021 pagué capital e intereses. No sé cuánto, pero me dice, ¿sí?, que esta operación tuvo un costo. ¿De cuánto fue el costo? Fue, fíjense bien, fue de 0,32, pero no anual, no semestral ni nada, sino que para los 9 meses. ¿Sí? Del 1 de abril al 31 de diciembre tengo 9 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo saqué prestado un peso, al cabo de 9 meses, tuve que devolver 1 peso con 32. ¿Sí? A los 9 meses. Bien, esa sería la lógica. Entonces me dice, fíjense, me dice, calcule la tasa instantánea semestral. ¿Sí? Tasa instantánea, recuerden que era que la simbolizábamos de esta manera, ¿sí? Y nos pide que sea además semestral. Yo como lo calculé, hice sencillo. Dije, bueno, si 1 más 0,32 es una tasa para 9 meses, ¿sí?, lo tengo que igualar a una tasa semestral, ¿sí? Pero, fíjense acá, 9 meses, ¿cuántos serían? Si un mes, si un semestre, perdón. Vamos a hacer la regla de 3. Si un semestre son 6 meses, 9 meses, ¿cuántos semestres son? 1,5, ¿estamos de acuerdo? Entonces dije, bueno, para sacar la tasa semestral y que esto sea equivalente, si acá tengo 9 meses, acá también tengo que tener 9 meses del otro lado de la igualdad. Entonces, ¿a cuánto lo tengo que elevar? Y 9 meses equivalen a 1,5 semestres. ¿Sí? Entonces, dije, bueno, tengo la tasa semestral,
esto me va a dar 0,2033 semestral, ¿sí? ¿Era esa la tasa que me pedían? No, me pedían la tasa instantánea. Entonces, bueno, digo, si la tasa instantánea es igual al logaritmo natural de 1 más i, si me están pidiendo la tasa instantánea semestral, lo que tengo que hacer es igual. Es decir, que el logaritmo natural de 0,2033. ¿Sí? Esta era una de las maneras en que lo podían haber obtenido. Y eso les iba a dar 0,185, bueno, 0,8782. Una pregunta. Sí, La primer tasa, la I sub 2, es una equivalente, ¿no? claro, sí. Bien. En Y realidad, el exponente, ¿y en el exponente no tendría que ir 2? Porque no es elevado a la m por n. pero ¿qué pasaría si pusiera 2? Si yo pusiera 2 Estaría acá, calculando. Sí. acá que tendría 12 meses y acá tengo 9. Porque esta acordate que es para 9 meses. ¿Sí? Esta tasa que yo tengo de este lado es para 9 meses. Si yo acá pongo 2, me estoy yendo al año. ¿Sí? Ah, Si ustedes lo quieren calcular como m por n, lo podrían hacer, pero ¿qué tendría que poner acá? Decir, bueno, esto sería 9 meses. Tendrían que hacer 9 dividido no, porque ahí me quedaría elevado a la 9. No, está bien. 9 No. dividido 12. 9 dividido 12. Sí, sí. ¿No? ¿Me da 1,5? 18. Sí. Ah, se podría hacer también así. Sí, lo podías haber sacado así. Eso como a ustedes más les guste razonarlo. Sí, sí. Sacaban Sí, la porque la semestral. equivalente la elevamos al factor de Ay, te escucho todo trabado. Hola, hola. Tenés capitalización que a tener m. cuidado de no hacer Hola, hola. Hola, Escucho tienen un bien. poquito. Sí, Yamil. se escucha bien, Damián, Ah, va, yo por lo menos. Sí, 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 se escucha bien. no, mi conexión es la que está inestable. Sí, sí, el ancho de banda de la red de Yamil dice acá es muy bajo. Mm. Sí, el mío tampoco debe ser muy bueno. Bien, entonces lo que te quería comentar, no me acuerdo quién había hablado, es que si vos le pones una tasa semestral, pones 1 más la tasa semestral, ese factor de capitalización estaría capitalizando por un semestre. Si le pones un elevado a la 2, está capitalizando por 2 semestres, son 2 años. Pero del otro lado tenés que respetar la misma igualdad, ¿sí? O ponés los dos factores elevados a un año, o los dos factores a 9 meses. Lo importante es que tengan el mismo plazo implícito, o bueno, explícito, que tengan el mismo plazo, digamos, Que ¿sí? tengan el mismo plazo. Cada uno de los factores. Exactamente. Bien. Ustedes Gracias. piensen que en la fórmula de equivalencia de capitales, en la fórmula de equivalencia de factores de capitalización, siempre ponemos a la M, ¿no? Y pareciera que el N no estuviera. Resulta que el N ahí es un año. Entonces está como 1. No aparece porque está multiplicado por 1. Pero está todo restazó. O digamos, ese periodo que está implícito. Digamos. Bien. Después, el inciso 2 era... Profe, Sí, el 2 sería los 360 dividido los 180, ¿no? Simplifica Correcto. eso. Sí, y los otros serían los 270 dividido los 360, que es el mismo periodo de la instantánea. Correcto. Y recuerden ahí, si ustedes revisan la fórmula de equivalencia de factores de capitalización, que la tasa instantánea, o sea, dice 1 más i igual a e elevado a la delta,
Entonces, cuando aplican logaritmo natural a 1 más i y aplican el logaritmo al e a la delta, eso se baja como delta por el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e es 1, por eso queda esta fórmula que es delta igual al logaritmo natural de 1 más i. Yo lo que he visto muchos errores, que cuando hacían esa equivalencia de 1 más i igual a e a la delta, no lo hacían como e a la delta, sino 1 más e a la delta. Claro. Y ahí les daba un error bastante fuerte en ese sentido. Muchos otros tomaban esta tasa del 32 como si fuera anual. Eso es lo que en general veía, ¿no? Exacto. Después, bueno, otra alternativa que es la que está en la solución, bueno, la tienen en la solución, es usando el número E, como decís vos. Pero bueno, yo me quedo con esta que para mí es un poquito más clara por ahí. Pero así no me tengo que meter con logaritmos naturales y demás. La otra cuestión que también he visto varios errores, y que es conceptual de tasas, es que tomaban ese 32%, yo corregí el otro tema, que era el 38%, pero es lo mismo, o sea, como tasa nominal. Cuando estaba muy bien aclarado el tema de la tasa ahí, que era dice acá, teniendo un costo efectivo para la operación del 32%. Bueno, en muchos casos tomaban como tasa nominal. Esos son los 3 errores más, que más se notaron? 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre. Bueno, completando los meses, ¿no? 1 de noviembre. Me falta el 1 de diciembre. Bueno, 1 de diciembre. Fíjense, dice, considerando que la inflación de enero a junio, inclusive, fue del 4% mensual, de julio a agosto, inclusive, del 4,5% mensual, y desde septiembre el 6% mensual. Les pide determinar la tasa real promedio mensual para el plazo de la operación. Dice, considerar la tasa efectiva del 38% como tasa aparente. O sea, acá les dice, bueno, si hay una tasa de interés aparente de 0,38, ¿sí? Esta también es para los 9 meses. Y hubo una inflación en abril del 4, en mayo del 4, en junio del 4, en julio del 4,5, en agosto del 4,5, después en septiembre del 6. Profe, ¿puedes subir la cámara un poco? Sí. Perdón, pensé que se veía. Ahí está. Del 6, ¿sí? Nos pedía que determinemos qué cosa. La tasa R. ¿Sí? Pero, ¿qué tasa R? ¿Cualquiera? No, la tasa R mensual. ¿Sí? Era bastante específico en eso. Entonces, Sí, ahí confundí un poco porque la que teníamos nosotros era semestral, entonces ahí como que te mareaba un poquito ese punto. Ese punto, sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo calcular primero? Primero, podíamos sacar la inflación para los primeros 9 meses. Entonces decía, bueno, 1 más 0,04 estuvo vigente durante 1, 2, 3 meses. Entonces, bueno, ahí elevaban a la 3. Luego, cambia la tasa al 4,5 por 2 meses. Esto creo que lo hicieron bastante bien. O sea, lo han entendido bastante bien. Lo elevaban al cuadrado. Y luego, como la tasa del 6% estuvo vigente 4 meses más, ¿sí? Lo elevaban a la cuarta, ¿sí? -1, y ahí sacaban la inflación
que tuvo vigencia durante los 9 meses. La inflación de 0,9 les iba a dar algo de 0,55080096. ¿Sí? ¿Qué inflación era esta? Para los 9 meses. Un control que tienen que hacer, bueno, si estoy calculando para los 9 meses, acá elevo a la 3, acá elevo a la 2 y acá elevo a la 4. Me tiene que dar la suma 9. ¿Sí? Una pavada, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y para sacar la tasa real, fíjense que nos valíamos de la formulita. Voy a bajar un cachito la cámara. ¿Sí? Decíamos que la tasa real era igual a 1 más la tasa aparente, ¿sí? Dividido 1 más la tasa de inflación menos 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes lo aplicaban, directamente aplicando los datos, iban a llegar a la tasa real de los 9 meses. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, muchos hacían 1 más la tasa, 0,38, dividido 1 más 0,55, 0,8, ¿sí? Menos 1. Y llegaban al resultado menos 0,1137. Pero ojo, ese menos 0,1137 era para los 9 meses. ¿Sí? Ese es menos 0,1137 era para los 9 meses. Y nosotros lo que necesitábamos sacar era la tasa mensual. Tasa real mensual. Entonces, como una de las maneras que podían hacer para obtener la mensual era decir, bueno, a todo a toda esta expresión la elevo a la 1 sobre 9. ¿Sí? Esa era una vía para sacar la tasa mensual. O si no, era trabajando directamente con tasas mensuales, que yo ahora les voy a poner los resultados como les tendrían que haber dado, que les daba 1,03 64351 dividido 1,049 9603 y menos 1. Son de las dos maneras, hubieran llegado a la tasa mensual, ¿no? Profe, y con el resultado ese que dio usted de los 9 meses, ¿no se puede llegar de ninguna forma a la mensual por equivalencia? En realidad tenés el problema de que te da negativo, ¿viste? Sí, te conviene trabajar con las tasas vencidas. Perfecto. Así que bueno, no pedía nada más. Igual por las dudas se llegaría, pero sí es más cómodo, como dice Yamil, pero se llegaría al mismo resultado. Sí, sí, yo lo preferiría trabajar con tasas vencidas, más que con una tasa negativa. Bien. Ejercicio 7. Bien, en este ejercicio lo que ha pasado en varios casos que han tomado la inflación como anual, en vez de para los meses que se solicitaba, a veces se tomaba la tasa de inflación mensual y en vez de poner acá los exponentes 3, 2, se ponía 1 o no ponían exponente. Y a veces el resultado no expresaba para qué tiempo. Recuerden que la tasa tiene que estar referida a un tiempo. Y por ahí no estaba, lo que pedía acá era considerando, determinar la tasa real, promedio mensual, y por ahí no se expresaba y se había hecho un lío en el cálculo. En realidad el enunciado decía tasa real promedio,
se podría considerar en ese caso, pero siempre traten de aclarar el resultado que les dio qué es. Porque si ustedes tienen un lío de exponentes donde no está claro, o sea, ese resultado no está correcto, y no se ponen los exponentes, al menos si uno pone tasa real mensual, por ahí entiende que lo que tiene que llegar es a eso, pero en el lío por ahí no se entiende mucho. Bien. Nada, Bien. esas. Y otro error